buenas noches, estamos arrancando un nuevo capítulo de Así Somos. Lama, Salfate, le mandamos saludos a Monty, que se va a tomar algunos días también. Hoy día, chiquillos, nos reunimos para conversar justamente de nuestro país, de Chile, un país sísmico. Esto, Salfate, a raíz justamente de un estudio del programa de riesgos sísmicos de la Universidad de Chile que determinó, escuchen bien, que Arica, Iquique y Valparaíso serían las zonas más afectadas en caso de un tsunami. Y vaya de qué manera estarían afectadas. A ver, y en ese orden: Iquique en primer lugar, Arica en segundo y Valparaíso, pero no desestimar que la posibilidad de que un fuerte terremoto en las costas de estos tres sectores de nuestro país podrían generar un tsunami de proporciones importantes que afectaría a gran parte de la población en esos lugares de Chile. A ver, hay que decir que el lugar donde se hace este estudio, donde se publica con un lenguaje tremendamente técnico, de alta profundización respecto al fenómeno y con más de 200 simulaciones, a ver, para que se entienda, todo lo que tiene que ver con los procesos de laguna sísmica, entiéndase por esto, aquellos periodos en donde alguna vez ha existido un fuerte terremoto que incluye tsunami y que luego no ha vuelto a suceder, por lo pronto se entiende que debiese volver a ocurrir en algún momento dentro de un calendario futuro. Entonces, sobre este estudio se hacen 200 simulaciones y se determina que estos tres puntos, Iquique, Arica y Valparaíso, serían los más próximos donde algo de estas proporciones debiera volver a suceder. Esto se publicó en la revista Pure and Applied Geophysics. Es como geofísica pura, simple y aplicada, y que claramente hoy da la vuelta al mundo y que solo 3 o muy pocas universidades tienen acceso a ver el estudio por completo. Debo decir que la semana pasada muchos noticieros de nuestro país llevaron esta noticia y con un extremo cuidado en el lenguaje, cosa que nosotros siempre hemos hecho, respecto a no alarmar a la población, pero sí consignar que efectivamente lo que este estudio arroja es que estos 3 lugares mencionados de Chile son los próximos, los más propensos a que un fuerte terremoto en las costas genere, sin lugar a dudas, un maremoto inmenso de grandes proporciones. A ver, yo creo que hay que saber diferenciar entre alarmar y entregar una información que es fundamental para poder tener conciencia de lo que puede venir hacia adelante. Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa que yo te diga, viene el terremoto o viene el temblor, y otra cosa que te diga, mira, en la zona en la que se encuentran estas ciudades hay muchas posibilidades que ocurra alguno de estos eventos. Me parece que es muy responsable el estudio y ¿sabes qué? Me parece que es una información que hay que agradecer. Es la gran posibilidad que se tiene con esta información de construir. Algo que hemos hablado mucho en Así Somos y respecto a muchos temas, incluso hasta los volcanes, cuando tenemos algún tipo de ciudad o población que se encuentra a las faldas de estos. Entonces, creo que esta información hay que tomársela con responsabilidad. A mí me parece que este es el momento en que la autoridad toma el guante y dice, ¿sabes qué? Tenemos 3 zonas, la está marcando un estudio que es mucho más grande posiblemente que lo realizado en Chile, sin mirar en menos a los estudios que se realizan en nuestro país, por favor, que quede claro. Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que viene hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas podríamos invertir para poder tener mejor, ¿cómo se dice? Mejores condiciones? Ojo que las imágenes que estamos viendo son de archivo, para que la gente no se vaya a sentir, no sé, que es algo... Eso es 2010. Durante el último día. Exactamente, son imágenes que tienen ya alrededor de 11 años. Entonces, ¿sabes qué? Insisto, me parece que esta información nos tiene que ayudar a ser capaces de plantearnos en estas 3 zonas de nuestro país la posibilidad de que un evento de esta magnitud ocurra y cómo nos vamos a preparar. Yo recuerdo que en Así Somos lo revisamos, estoy casi seguro que era una alarma preventiva la que hubo esa vez en Arica, creo que eran 2 años atrás, donde está todo señalizado para que la gente pueda subir a los cerros, entendiendo que tiene un límite de tiempo para llegar, y a diferencia de otros lugares, la gente no iba en auto, que es un error constante que se comete en este tipo de situaciones. Entonces, posiblemente la gente sabe por dónde tiene que evacuar, estamos bien, pero me parece que aquí hay que tratar de meter otras cosas, un poco de tecnología a lo mejor. Lo hablábamos en la pauta respecto a las boyas, y ahí Michael tenía la información, estas boyas que se ponen en el mar y que permiten entender cuando hay un movimiento en alta mar que podría provocar un tsunami sin que se sienta en tierra. Entonces, como la película Lo Imposible. Entonces creo que tenemos tarea por hacer y me parece que es una invitación a eso, no una invitación a alarmar ni a que pensemos que mañana, pasado o en 2 meses más podríamos enfrentar una situación que sea tan catastrófica.
Sé que es importante los dos puntos, los principales que tú tocas en tu argumento, Lama, porque de partida tiene que ver con la actualización de las medidas. Partiendo, agarro el punto de las boyas, que el 2016 ya Chile estaba muy contento y anunciaba que eran 5 puntos, 5 boyas las que tenían, una que estaba instalando ahí últimamente en las costas de Valparaíso. El 2018 salió un nuevo estudio que decía ya, fantástico, tenemos boyas, pero necesitamos actualizar, tenemos que ponerlas a menos de 30 kilómetros. Las que se tenían, desconozco si a este tiempo ya se habrán acercado a la orilla, estaban a muchos más kilómetros. Entonces no sacamos nada con tener implementos que ayuden si no se van actualizando en los estudios esos mismos implementos. Y con respecto a lo que tú decís de cómo la gente en las regiones ya está un poco acostumbrada, sobre todo en las regiones, en las comunas que son de borde costero, están más acostumbradas, a lo mejor entienden la señalización. Acá hay que hacer un plan mucho más global. Se tienen que cruzar todas las regiones porque, claro, probablemente la gente que vive en Arica, la gente que vive en La Serena, que tienen su casa ahí, su primera vivienda, conocen de memoria las medidas y asumen al tiro que tienen que dejar el auto ahí en la casa, se tienen que ir a los cerros. Pero ¿qué pasa con los veraneantes? ¿Qué pasa con los visitantes? ¿Qué pasa con los viajeros? ¿Qué pasa con nosotros que viajamos de Santiago, por ejemplo, a Salfate, a La Serena, y que en el último terremoto se veía como las calles estaban llenas de autos y de repente eran autos de viajeros que habían ido con sus familias, todas las personas que vivían ahí, y generaban ese taco? Entonces también acá hay una responsabilidad ciudadana, creo yo, que de repente le hacemos el quite. Uno ve estas noticias y dice, ya no vivo en Arica, entonces la voy a cambiar. Hay muchas personas que son así. Todos viajamos en algún minuto a algún lugar, algún sector con borde costero. Tenemos que interiorizar esas medidas, los santiaguinos también. No porque estemos en una ciudad que no tiene playa, vamos a estar libres de vivir un tsunami, y necesitamos conocer. Entonces las medidas, creo yo, más que locales, se tienen que unir de alguna forma y ser nacionales, Alfaro. A ver, esto lo he dicho en repetidas ocasiones y lo vuelvo a recalcar. En Chile no hay, pese a lo que se dice por todos lados, no hay cultura sísmica. Hay costumbre sísmica. Vale decir, aquí en Chile, cuando llega un extranjero y empieza a temblar fuerte, se sorprende como los chilenos dicen, hoy está temblando, y siguen haciendo sus actividades, a menos que esto se vuelva de una intensidad mayor. Pero es como si nada. Eso es estar acostumbrado. Vale decir que no te dé miedo cuando la tierra se mueve. Claro. Tener una cultura sísmica es saber qué hacer. Y eso estamos inmensamente al debe. Somos el país más sísmico del mundo y es probablemente, en relación a Rusia y a Japón, que son otros lugares donde la tierra se mueve bastante, al igual que las costas de San Francisco en Estados Unidos, en donde menos sabemos con respecto a tener un plan de contingencia personal, familiar, de trabajo. O sea, uno confía un poco que si un terremoto te pilla en tu lugar de trabajo, como cuando ha sucedido fuerte sismo en el canal, nos indican hacia dónde tenemos que movernos. Hay gente preparada para eso, pero la mayoría de nosotros no lo sabemos, no lo tenemos claro, siendo que ya hemos pasado por esa situación. Yo debería hacer la salvedad que, afortunadamente, que si bien este estudio, en donde, déjame mencionar a los investigadores que son Miguel Medina, Sebastián Riquelme, Mauricio Fuente y Jaime Campos, ¿cierto?, que son los detrás de este estudio del cual estamos hablando el día de hoy, ellos fijan que en Arica y en Iquique son los puntos más sensibles respecto a la posibilidad de un próximo terremoto con tsunami incluido. Afortunadamente, estas ciudades han hecho muchos simulacros. Los niños, ¿cierto?, aquellos que van al kinder, así como los más adultos, saben a dónde tienen que dirigirse y qué es lo que tienen que hacer en caso de un terremoto y un eventual tsunami. Recordemos algo que no está en este estudio, porque me da la impresión que debe ser un poco de cajón para quienes son especialistas en el tema, pero tomando, y no me gustaría colocar palabras de más, en voz de nuestro gran experto, que es Cristian Salazar, tremendo geógrafo y geólogo, y que él dice que lo más probable es que para que se produzca un tsunami es que el terremoto debiera cumplir con al menos 3 condiciones. Una, que el terremoto suceda en el mar, ¿cierto? No es necesariamente así ni estos 3, pero esto es casi de seguro que va a ocurrir. Entonces, punto 1, que suceda en el mar. Punto 2, que sea de 7,5 hacia arriba en escala Richter. Y tercero, que dentro de los, ya lo vamos a ver, dentro de los múltiples movimientos que este estudio dice que puede tener un terremoto, de los que estamos esperando porque ya se cumplió el ciclo,
es que sea de manera vertical, vale decir que nosotros sentimos los terremotos que son como un vaivén, como una onda, claro. Es que sea de manera vertical, donde la Tierra se levanta una porción con respecto a la otra. Eso es sí o sí que debiese generar un tsunami. Entonces yo me alegro un poco respecto a la preparación que tiene la gente del norte, porque lo que es la región metropolitana, o sea, ¿por qué vamos a decir las cosas? Si yo tengo un plan de contingencia dentro de mi casa, siempre lo he dicho, ¿qué pasa si mi hijo está en el colegio o está en el trabajo? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo nos comunicamos cuando todas las señales se cortan? Pero aparte de eso, la verdad es que debería decir que yo tampoco sé mucho más, aparte de tener mi mochilita preparada ahí con linternas, velas, digamos, radio y todas esas cosas, agua y todas las cosas. Claro, pero una mochilita y un agua que se tiene que ir cambiando también, po. Sí, pues si no sacamos nada y la gente de repente tiene la mochila ahí lista y no la va actualizando, claro, no la va cambiando. Está llena de hongo. Hay muchos temas pendientes con respecto al asunto de los terremotos. De hecho, ¿alguien fiscaliza el tema de los seguros post-terremoto? Yo siempre me he cuestionado eso. ¿Alguien fiscaliza de la forma elevada y discriminada que empiezan a subir los seguros de vivienda, por ejemplo, después de que hay un terremoto, de cómo se le va metiendo más tema ahí? Eso te habla, efectivamente, de que tenemos una costumbre, pero no una cultura, como tú decías, Salfate. En este estudio se habla mucho, además, de las lagunas sísmicas, maestro. Que es un concepto que nosotros venimos escuchando hace harto tiempo, pero poco se entiende. ¿A qué se refieren específicamente con eso? A ver, este término se acuña aproximadamente en los años 80. Dentro de los papers de publicación científica se habla de gap, que no es una palabra de uso común dentro del habla inglesa. Por ejemplo, a cualquier persona que haya estado en el metro o el Tube, como le llaman, que es el metro de Londres, cuando tú estás cerca de la orilla, tú dices mind the gap, o sea, cuidado con el espacio de separación. Un gap es un paréntesis, es un trozo de geográfico, y en este caso es un paréntesis de tiempo. Gap se traduciría para nosotros, lo que comúnmente hablamos como una laguna sísmica, es que en un periodo importante de tiempo donde un terremoto ocurrió y no ha vuelto a suceder, claramente estamos llegando al punto donde ese evento debiera repetirse. Eso es un gap y se acuñó en los años 80. Muy bien, vamos a seguir haciendo este capítulo de Así Somos, de todo el Chile, país sísmico y las zonas más afectadas. Pero atención, Lama Salfate, amigos y amigas en la casa, porque el mejor panorama es ver películas y series. Pero ahora escúchame bien, porque podrás ver las mejores, pero de verdad las mejores películas y series gracias a BTR, porque puedes acceder a todo el contenido de HBO Max. Si tienes televisión digital BTR, podrás disfrutar de la plataforma de streaming HBO Max, con lo mejor de Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos. Solamente, escúchame bien, deberás seleccionar tu operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán así acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR, ya tienes HBO Max. Muchas gracias a BTR que nos acompaña en todos los capítulos de Así Somos, con las mejores películas y series. Seguimos justamente hablando de estas zonas y de la preparación, Lama, que se tiene que tener en este tema. Ya lo hablaba un poquito, no solamente centralizado en las personas que viven en estos sectores, en Valparaíso, Iquique y Arica, que son los que salen en este estudio, sino que un plan de contingencia nacional. Por ejemplo, yo no entiendo por qué en el aeropuerto, cuando llegan los extranjeros de vacaciones o a vivir, no se les entregan folletos instructivos de cómo es nuestro país sísmico, de cuáles son los niveles que tenemos. Importante. ¿Sabes qué? Me parece que hay un tema que tiene que ver con la información, como decís tú, que es súper importante. También una cosa que tiene que ver con el tiempo. Y a mí me parece que la laguna sísmica permite eso, tener tiempo para entender, estudiar y poder procesar la información que existe para poder tomar una determinación importante. Sí, y que aprender de la experiencia. Exactamente, a poder bajar los riesgos de lo que significaría enfrentarnos a un evento de esta magnitud. ¿Sabes qué? El tema de la laguna sísmica, que yo creo que hasta, por lo menos lo que explicó Juan Andrés, mucha gente lo tiene mal entendido. Tiende a pensar que cuando no tiene mucho tiempo una laguna sísmica y no funciona así, tiene que tener periodos de años que son mucho más amplios. Incluso acá podemos hablar incluso hasta de 100 años, 80 años. Exacto. Entre un evento y otro. No sé, ¿sabéis qué? El tema de la preparación puede insistir en esto. O sea, digo no sé porque ya tenéis la información, sabes que son los lugares, se invierte en cierto nivel de tecnología, como lo contaba Michael con las boyas, pero pareciera no ser suficiente.
perdóname, pero además en Arica, hace no mucho, hubo un pequeño deslizamiento de parte de la ladera del Morro de Arica. Sí. Entonces, perdóname, si eso ocurre solamente en una situación donde no hay ningún tipo de evento climatológico, imagínate cómo sería posterior a un fuerte movimiento telúrico. Entonces creo que acá hay que poner ojo en muchas cosas. En Antofagasta también tenía esta carretera donde en algunas zonas no hay malla y tienden a haber desprendimientos de roca. Me parece que la preparación no va solamente... Bueno, cada uno puede hacer su preparación y estar preparado de alguna forma, pero no va solamente ligada a lo que tengan que entregar, sino que también tiene que ir ligada a cosas que están en la ciudad y las cuales tienen que entender que van a generar un peligro latente en caso de un movimiento telúrico fuerte, como puede ser la construcción de borde costero. Ya, hay un punto que estaba tocando Lama y que lo mencionaba Michael, que yo creo que no es menor. A ver, el último gran terremoto que todos recordamos fue en el año 2010, ¿cierto? Sí. Sin embargo, años después hubo una cerca en la región de Coquimbo, La Serena, que 2014, es el año 2014, ¿no? Exactamente, que fue a las fiestas patrias, 2016, exacto, siempre me confundo con el otro. 2016. ¿Qué es lo que pasa? Del 2016 hasta ahora han habido muchos cambios en la región metropolitana. ¿Por qué menciono esto? Porque la cantidad de edificaciones que se han hecho en lo que es la capital de Chile son abismantes. La cantidad de inmigrantes, aquí estoy contando parafina con fuego. Una, edificaciones que se hacen de manera rápida. Y ojo, en el terremoto del 2010 hubo problemas en las construcciones bases de muchos edificios nuevos que no permitió que la gente pudiese regresar nunca más a sus departamentos. No así con los más antiguos, que no se cayeron, digamos, y por ahí se echaron un poco las paredes. Vale decir, mira, esto es una acusación derechamente. Es muy probable que por toda la plata que corre y que la propia construcción desaforada de estos edificios, a mí me da cuenta de que aquí hay plata bajo la mesa. Es lo que supongo. Y por otro lado, si es que lo están haciendo a la rápida, probablemente no aguanten mucho, sobre todo cuando estos edificios están llenos de la mayor cantidad de personas que estos son capaces de soportar. Así vemos como edificios muy pequeños, departamentos, viven familias o dos muy numerosas. Si a estas personas además, como dice Lama, no se les ha informado cómo comportarse en caso de un terremoto, es el fuego que se ha juntado con la parafina. Edificios por todos lados, cada vez más febles, y personas que están hacinadas ahí en algunos casos, en estos famosos objetos verticales, y que no sabrían qué hacer en caso de que haya un sismo importante. Hay algo que ahí nadie le ha puesto el cascabel al gato y que puede ser muy, muy terrible en cuanto a resultados si es que llega a haber un terremoto en la región metropolitana. ¿Tú te das cuenta? Muy corto, Michael. No, dale. Al gueto vertical, que sabéis que me parece un tema súper importante. ¿Tú te das cuenta que si dices cualquier tipo de emergencia, ya la gente hace fila para subir por el ascensor? Imagínate lo que debe ser bajar del piso 17 por la escalera de emergencia, donde deben haber, no sé, 12 departamentos por piso o más. Que son así una escalera. Por sí, eso te digo, o sea, acá toda esa gente está poniendo en peligro. O sea, tú vives en un edificio donde tienes que subir por el ascensor, esperar 20 minutos o media hora para poder subir al piso 15. Imagínate lo que debe ser bajar después. A mí me parece que es ahí donde hay que poner el cascabel al gato. Lo decía Ira Cejas, lo decía la nueva alcaldesa Ñuñoa. Hay que parar con la depredación que están teniendo la inmobiliaria en Chile. Sí. Oye, es tremendo. Y escúchenme bien, porque además este estudio habla de que las inundaciones en los sectores de Arica superarían los 30 metros de altura. Iquique, donde se registraría una altura entre los 35 metros y los 40 metros. Y Valparaíso, donde se podría alcanzar una altura de entre los 30 y 35 metros. ¿Por qué doy estas cifras? Porque esto obliga a que la seguridad, los niveles de seguridad que hay hoy día en Chile sean cambiados. Hoy día se evalúa una zona segura sobre 30 metros del mar. Necesitamos cambiarlo. Con este estudio, con este análisis que se hace, tienen que ser mucho más altos. Según este análisis, el sistema de protección que tenemos en altura hoy día en Chile no nos funcionaría, no serviría absolutamente de nada. No queremos alarmar, queremos solamente informar, entregar las herramientas para que tú puedas hacer tu plan, ya que el Estado, al parecer, no nos está cuidando del todo. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ver archivos históricos de grandes terremotos, lamentablemente, que han cambiado la forma de construcción social. Todo eso y mucho más, Salfate, lo seguimos haciendo después de esta pausa. Excelente.
Ya estamos de regreso en Así Somos, Salfate Lama, hablando justamente de este estudio del programa de riesgos sísmicos de la Universidad de Chile, que en el peor de los escenarios plantea olas que van sobre los 30 metros en Arica, en Valparaíso y también en Iquique. Yo lo decía un poco antes del corte, Salfa, hay que replantear todo el sistema de seguridad que tenemos en nuestro país, porque actualmente las zonas de seguridad están delimitadas como territorios sobre los 30 metros a nivel del mar. Bajo este estudio, que se pone en el peor de los casos, las zonas de seguridad que hoy día tenemos no nos sirven de absolutamente nada. Ya, mira, es importante, Michael, creo yo, recalcar eso. Este estudio hace lo siguiente, pongan mucha atención. Hace una simulación a lo largo de todo el territorio nacional, hace 200 simulaciones. Y también sobre Sudamérica. Claramente en las placas tectónicas no saben de límites de países. Simplemente a veces algunas de las placas incluyen nuestros países vecinos junto con nosotros también. Esos 200 simulaciones dan por entendido que en territorio nacional chileno son estos 3 puntos, Iquique, Arica y Valparaíso, los más sensibles. Y este estudio lo que hace a continuación es decir, me voy a colocar en el peor de los casos. ¿Qué significa eso? Que nos golpee un terremoto en la escala Richter grado 9. Hay que entender de que eso no ha ocurrido en muchas décadas en Chile. El más fuerte, digamos, que fue el del año 2010, no alcanzó ese número, para que se vaya entendiendo, ¿cierto? Estuvo ahí bordeando, pero no llegó a ese. Pero estuvimos cerca. Estuvimos pegando en el palo. Entonces, en caso de este estudio, en caso de que hubiese en el peor escenario un terremoto que en escala de 9 generaría olas de hasta 40 metros dependiendo una de estas 3 localidades. Y aquí hay que hacer una aclaración. A diferencia de las películas, no significa que el mar se recoge, que eso sí es lo que sucede, y comienza un tren de olas que alcanzan los 40 metros de altura. Para que ustedes entiendan, 30, 40 metros de altura es como el porte de un edificio de 10 pisos, de 12 pisos. O sea, es una cosa enorme. O sea, cubriría una gran cantidad de viviendas muy por encima del techo. O sea, no es como que me subo a la azotea y me salvo, no sería el caso. Pero no es eso, no es que venga una ola de ese tamaño. Sin embargo, ojo, tampoco hay que cuidarse porque el resultado es más o menos el mismo. Significa que el mar, de forma constante, de forma trepidante, imparable, ya que el mar, digamos, el agua tiene la posibilidad de irse adaptando a cualquier superficie, avanza sin que nada la detenga de cierta forma, se va llenando y cuando llega a su tope de llenado, entrando hacia la costa, hacia tierra, alcanza y llena una cantidad que son 40 metros de altura. Yo no sé si es mejor o peor lo que acabo de decir, simplemente decir que sáquese la idea de que llega una ola gigante, monstruosa, Godzilla, de 40 metros, pero sí, no es una muralla. El agua llega hasta los 40 metros de altura, como insisto, hasta en el peor de los casos, querido. Eso es. Ya, pero acá te pregunto ahí. A ver, dale, Mike, por favor. ¿Les parece si revisamos una gráfica, Lama? Revisemos una gráfica que habla justamente de este estudio. Mira, aquí, por ejemplo, estamos apreciando uno de los 200 escenarios de los que nos hablaba justamente Juan Andrés Salfate, de tsunami para Chile central a partir de un terremoto, en este caso Salfate 8.7. Y esas barras que estamos viendo ahí representan la altura de inundación para este caso que llegan a un máximo de 30 metros. Ojo, seguimos rectificando que es en el peor de los escenarios de estos 200 escenarios. Pero sí me parece que las medidas de seguridad tienen que ser efectivamente ir cambiando con el tiempo para eso tienen que servir estos estudios, para ir mejorando la seguridad que se nos entrega a nosotros. Perdóname, está disparado al centro, ¿te fijaste, no? Sí, está un poco disparado, yo no había visto esa gráfica, pero está... Pero mira, salta está muy parecido en un principio y después se pega un salto más o menos. Claro. Ahí donde tú tienes que... Y no baja tan rápido. No, tampoco baja tan rápido. Entonces, y si no me equivoco, esa es la fuente sísmica, eso es como el centro de Chile, ¿no? O sea, está más hacia el norte, digamos, la parte más alta. Claro, sí, ojo. Pero Chile central lo definen. Sí, hay un dato que no es menor. Es que las fallas, digamos, las formas de las fracturas que son las placas tectónicas, para que haya un terremoto... Mira, esto es un dato que antes no se había dado.
la intensidad del terremoto tiene que ver por el largo de la fractura y por donde se produce el fenómeno sísmico. Yeah. Cuando son de 800 kilómetros más o menos, es cuando todo eso se mueve, que 800 kilómetros choquen contra otra, genera un terremoto de aproximadamente 8 grados y un poco más. Y cuando es de 1000 kilómetros, eso genera los tan tristemente famosos terremotos sobre 9 grados en nuestro país. Y lo que estamos viendo ahí es precisamente que son, digamos, la placa de Nazca con la placa Pacífico, en este proceso de subducción, lo que ha generado, por cierto, los terremotos más intensos y destructivos de la historia de la humanidad, que son precisamente los chilenos. ¿Sabes qué? Toda esta información te invita a pensar en Japón. ¿Y por qué digo en Japón? Porque serían ellos. Viene en el futuro, además. Claro, viene en el futuro, claro, como 20 años después, como Blade Runner. Sin embargo, son los que viven la misma situación que nosotros, y siento que no estamos de la mano de la innovación con ellos. Siento que nos quedamos mucho más atrás. A mí me parece que cuando tú eres un país sísmico como el nuestro, nosotros deberíamos ser, pero líderes tanto en prevención, en búsqueda de nuevas tecnologías y en búsqueda de estudios. A mí me parece que nosotros somos, ya que somos los que vivimos esto, somos los llamados a eso, así como otros países son pioneros y son líderes en otras cosas. Entonces creo que nos estamos quedando muy atrás. Te juro que espero con ansia el día en que, espero que sea en Chile, el primero que diga, ¿sabéis qué? Vamos a retirar los edificios del borde costero. Vamos a entender que esta situación es muy peligrosa y se va a hacer un plan y ser el primer país en el mundo que tiene una medida de ese nivel. A mí me parece que nosotros deberíamos estar invitados a hacer lo que estemos enseñándole al resto cómo enfrentar una situación tan catastrófica como la que indica estos estudios, que podría afectar a Valparaíso, lo económico prima, y Arica. Por eso te digo, ni Japón lo hace. Está lo económico, pero hay un tema que tiene que ver con la innovación. Nosotros tenemos muy buenos científicos. Yo insisto, yo creo que acá no se les da la cabida que merecen. Claro. No se les escucha como debería escucharse. Entonces, están los profesionales, no están los instrumentos que ellos sugieren. Hay buenos choferes, pero no hay autos, es como eso. Pero está bien, yo insisto, creo que acá tienen que haber políticas de eso. Esto es como lo de esta semana, perdón que me cambie muy corto de tema, lo del calentamiento global. Nosotros venimos hablando de esto hace 5 años. Que va muy relacionado. Una de la semana. Y ahora recién todo el mundo se está dando cuenta. Sí, claro. O sea, a eso que no se puede llegar tarde a todas. No puede estar llegando constantemente tarde. Me parece que esto a propósito. Aquí yo no estoy llegando tarde. Esto a propósito. Esto es una decisión de no querer hacer nada. Si eso es lo que da carajo. O sea, aquí se sabe. O sea, acaba de aparecer este estudio. Lo llevaron por primera vez, como nunca, todo noticiero posible de este país. Y no sé, ¿tú crees que esto generó una mesa ya? ¿Qué vamos a hacer con el estudio? Nadie importa nada. Nadie está haciendo nada. ¿Cachai? Que no se concreta en nada. Pero ¿cachai? Que hay culpa. A ver, yo no quiero poner el periodismo como un apostolado porque yo creo que lo ha perdido en el tiempo. Sin embargo, esa es culpa del periodismo. Porque cuando sale información de este tipo, lo que tiene que hacer el periodista es ir a catetear, hasta que alguien te da una respuesta y terminas impulsando que se haga algo. Pero cuando la noticia vive en el rating y tú das una noticia y la gente se cambió de canal, como decía antes Mike, no es en mi ciudad, así que yo me cambio, no quiero saber de estas malas noticias que me van a terminar mordiendo la cabeza, no lo voy a hacer. Entonces, me parece que, como en lo que hablábamos alguna vez, las noticias como que tienen ese día y ese día mueren y nadie les quiere seguir investigando. Y eso no puede ser. Es rol del periodismo meter las manos. Yo sabéis que en este caso no estoy... O sea, a ver, sí, es culpa del periodismo, pero no de los periodistas. Pensemos que además nuestro país, y lo conversábamos la semana pasada, y creo que es la primera vez que va a depender de los colegas, vivimos en la mayoría de nuestros medios, tienen dependencia económica de grandes poderes, ya sean del Estado o del empresario. Entonces, la conclusión a la que van a llegar es súper simple. La conclusión es la que ustedes están diciendo. Vamos a tener que eliminar todos los edificios que se están construyendo en borde costero, que se venden a un precio, no sé, te cobran un montón por morirte, básicamente, porque después te entra una ola y te puede matar. Las constructoras, todo el dinero que meten. Y ojo, Lama, que lo que tú decías, no es salirse el tema hablar del calentamiento global. Hace mucho tiempo que distintos científicos dicen, no tenemos la prueba exacta, pero tampoco tenemos dudas de cómo el calentamiento global efectivamente está jugando un rol importante en esto. Y el año ya 2015, o sea, imagínate, hace 6 años atrás, hay un profesor, Bill McGill, probablemente lo estoy pronunciando mal el apellido, disculpen, de la Universidad College de Londres, que postula lo siguiente. Él dice,
Las fallas sísmicas son muy sensibles a los pequeños cambios de presión ocasionados por los cambios climáticos. Es por esto que el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y las precipitaciones más intensas están causando el peso extra del planeta y poniendo presión sobre fallas sísmicas como la de los Himalayas. Él hizo un tremendo estudio en el que hablaba que el calentamiento global de alguna forma estaba teniendo influencias distintas a distintos niveles en los sismos de distintos países, que a lo mejor algunos estaban acostumbrados a vivir procesos sísmicos, pero no del nivel que se han vivido últimamente. Cristian Salazar también en Hola Chile, en el verano dijo: no tengo la prueba, no te lo puedo asegurar, pero hay que meterle más lucas, hay que invertir más dinero, porque probablemente hay un gran porcentaje en que el calentamiento global, en que este caos, este cambio climático, sí está afectando y está haciendo más intensos estos periodos de temblores y de terremotos. Entonces, finalmente todo está muy vinculado. Cuando uno dice, no, el terremoto no es mi culpa, probablemente también es responsabilidad nuestra el nivel de terremoto que se está viviendo en el mundo. Oye, qué bueno que tomaste ese punto. Fíjate que mayoritariamente, no así siempre, los grandes terremotos en nuestro país han tenido que ver en época estival, que es cuando hay más calor. Si yo tuviese que meter acá a la conversación el tema de las migraciones sísmicas, fíjate que ellos decían que se pronostica algún tipo de sismo importante en tal lugar de Chile, a menos que llueva. Y pareciera que yo sé que un académico va a encontrar que estas son variables que tan minúsculas, tan marginales, que no debieran tomarse en cuenta, pero la experiencia parece indicar aquello, que es como cuando hay una alta presión y donde finalmente el frío contrae, ¿cierto? Que es algo que lo podemos vivir en carne propia, claro. Hace que aquello que podía movilizarse se permanezca más estático. Es casi como el crujir de los muebles con los cambios de temperatura en la noche en nuestras casas, algo tan fácil como eso. Y cuando hay más calor, al expandirse, es casi como este golpe de muelas que se produce en las capas tectónicas, termina generando este bruxismo y finalmente el rompimiento de un diente. Y lo otro ejemplo que también Cristian Salazar lo mencionó, y es muy correcto, muy riguroso, estamos hablando de un académico destacado en Europa, Alemania y por supuesto en nuestro país. Él decía que sí, hay estudios de esos que no han sido definitivos y que yo no lo he visto en profundidad, lo hizo Japón, en donde hacía coincidir como gatillante que los grandes terremotos de la historia, y ellos tenían todo un mapa sinóptico histórico que compartían, tenía que ver con luna nueva o luna llena, que no necesaria, así como digamos tiene influencia sobre las marejadas, no sobre la marea. Finalmente podía ser, algunos decían, un gatillante para despertar un terremoto. El del año 2010 fue una perfecta luna llena, que esto se sume, que ya fue explicado por la ciencia, muchos que lograron ver, que estaba un poco nublado, una luna anaranjada, potentemente anaranjada, es porque se generan esta ionización del cielo y se ven como arcoíris. Como es de noche, ese arcoíris, por así decirlo, tiñe de color naranjo la luna, no es que la luna en sí se ponga de ese color, sí. Y se generó este tremendo terremoto. Entonces hay cosas que debieran tomarse en cuenta, que yo creo que toda la información nos sirve para prevenir. Y en este caso, digamos, la luna llena sí ha estado presente en los grandes terremotos de Chile. Oye, Salvatore, mito... Perdón, Mike, por favor, dale. No, es que le quería preguntar a Salvatore que mito realidad se comenta que cada 10 años, de alguna forma, se produce un terremoto, un movimiento superior a grado 8, ¿cierto? Acá en nuestro país o en el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo con estas zonas que estamos hablando, específicamente Valparaíso, Iquique y Arica? ¿Se cumple esa lógica o deberíamos asustarnos porque no se está cumpliendo? Ya, es que sí, hay que entender lo siguiente. Se hablaba antes de que cada 10 años aproximadamente hay un terremoto en Chile, pero no en el mismo lugar. Va para el norte, zona centro, zona sur, y más o menos cuánto se repite en estos 3 puntos, que es lo que hoy día nos convoca a propósito del estudio de la Universidad de Chile, que es Iquique, Arica y Valparaíso. Es aproximadamente cada 100 años y se ha juntado una cantidad de energía y que en algún momento esto es inclaudicable. Si esto va a ocurrir, va a tener que liberarse. Por ejemplo, está el caso de 1877 en la zona norte del país, ¿cierto? 69 kilómetros de Iquique, donde hubo un 8,5 en la escala de Richter. Imagínate que estamos hablando de un tiempo donde Iquique pertenecía al gobierno de Perú en aquel momento, ¿cierto? Después de la Guerra del Pacífico, todo eso fue tomado. Y ahí
hubo un tsunami. La intensidad se registró tanto en Arica, Iquique, Antofagasta. Tocopilla, Gatillo y Cobija también quedaron completamente destruidos hasta los propios cimientos. O sea, ahí no quedó nada, para que todos entendiendo. Un 8,5, obviamente a fines de 1800, no dejó absolutamente nada. Y el maremoto comenzó 5 minutos después del terremoto. Ojo, esto fue muy pronto. Yo creo que tuvo que ver por la intensidad y porque el epicentro estuvo muy cerca de la costa. Generalmente se habla de que se produce lo siguiente: terremoto, termina el terremoto, luego el mar comienza a retirarse y de ahí más o menos se habla de que hay una ventana de 15 minutos donde tú puedes subir o ir a un lugar seguro antes de que las olas comiencen con su tren a meterse tierra adentro. En este caso fue solo 5 minutos. ¿Por qué digo este dato? Porque yo no sé cómo usted calcula en linterna 5 minutos, pero el solo hecho de una familia de reunirse y decirle, vamos a hacer esto una vez que termine el terremoto, vamos a hacer esto, pónganse acá, vayan a buscar un abrigo, agarrar tal cosa, esto, y empezamos a caminar. Ahí ya pasaron 3 minutos. O sea, y ojo, la velocidad con que entran las olas, es muy difícil escapar de algo así. Entonces, si bien en algún momento vamos a hablar de cuáles son las cosas que se prescriben como protocolo frente a algo así, en muchos casos no hay nada que hacer, porque el evento del maremoto sucede tan prontamente que ahí la única solución, como tú has dicho, es una sola: no construir a menos de 10 kilómetros de la costa, ponte tú, y ahí están todos garantizados de que si hay maremoto no habría mucho de qué preocuparse. Pero hoy día están ¿a cuánto? 100 metros, uno sale de un departamento de una casa y caminando ahí está la playa, y lo que es en estos casos casi una condena. Ese es el problema. ¿Sabes qué? A mí lo que me asusta de este tipo de cosas es que no hay una métrica. Nadie te dice, después del movimiento tenéis 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Me imagino que en algunos casos, como lo de la película Lo Imposible, lo hablamos anteriormente, no sientes en tierra y de repente viene el tren de ola. Entonces, sí, la película Lo Imposible es sobre el terremoto del sudeste asiático. Exactamente, 2004. Claro, entonces, claro, me parece que hay un problema ahí. Y también me parece que nosotros no... A ver, ya esto ya es una opinión súper personal y tiene que ver como con nuestro país, tomando en cuenta lo que pasó esta semana con la PDI. En este país no está funcionando nada. Mira, ¿alguna vez tenías una gotera en tu casa? Una gotera así, por ejemplo, que una llave está goteando. Sí. A mí me ha tocado muchas veces y yo como tengo, a veces me creo que soy capaz de arreglar cosas y no lo hago, pero trato. Y me parece que lo que tenemos en Chile es la solución de la gotera. La estoy tapando acá y me salió el agua por aquí. Pongo el dedo acá y sale agua por acá. Pongo el dedo aquí y sale agua por ahí. Amarro acá y sale. Entonces, estamos haciendo agua por todos lados. Y cuando un país hace agua por todos lados, como estamos nosotros en este momento, es muy difícil preocuparse de lo que es, a mí me parece, del Estado lo más importante, que es la prevención y el cuidado de los ciudadanos. Que sería, en un caso como este, ya que es un evento natural, algo que debería estar completamente salvaguardado. Y eso no es así. Entonces creo que la situación en la que nos encontramos como país es muy mala, porque tampoco sabemos el país que queremos construir. Tenemos clarísimo cuál es el país que algunos quieren destruir, porque es cosa salir a la calle y ver el nivel de construcción que tenemos. ¿Para qué saludo a la gente de las dunas de Concón? Sin embargo, mientras no tengamos claro cuáles deberían ser las políticas para poder afrontar situaciones como esta, en algún minuto vamos a tener que estar llorando y sufriendo la pérdida y la muerte de un montón de compatriotas a los cuales se les vendió un departamento frente al mar con la ilusión de levantarse en la mañana, abrir las cortinas y disfrutar de ese maravilloso escenario. Sin embargo, puede terminar siendo tu tumba. Y creo que es ahí donde tenemos un problema. A mí me parece que acá ni siquiera tiene con la transparencia, tiene que ver como con esa cosa que le ha dicho Salfate muchas veces. Con la ética. Ese pequeño porcentaje de que es como, oye, esta zona podría haber un terremoto, sí, pero en 80 años más, en 80 años más ya no estoy, así que lo voy a vender, y el que está ahí, él pagará las consecuencias de mi negocio trucho, sucio y usurero. Y creo que es, ¿cachai? Entonces, al final, este tema termina tocando todos los temas de nuestro país. Y mientras no tengamos un orden tanto estatal de nuestras instituciones, va a ser muy difícil que podamos afrontar esto y salvaguardar la vida de un montón de compatriotas que hoy, sin darse cuenta, por estar en un lugar que es privilegiado, posiblemente estén arriesgando sus vidas.
Sabéis que, Lama, es súper importante lo que tú decís, sobre todo con el ejemplo de la gotera, porque nosotros no podríamos decir que Chile no tiene medidas. Efectivamente tenemos medidas. En el papel hay un libro que dice cómo hay que cuidarse en los sismos, cómo hay que cuidarse en los tsunamis, qué sé yo, y lo vamos a detallar más adelante. Pero esas medidas son válidas hoy día con el Chile de hoy. Esas medidas son hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el sistema de seguridad que tenemos en nuestro país se pensó en un momento y no fue evolucionando con nuestro país. El otro día hablaba, me tocó hacer un live con una psicóloga que hablábamos de la adultez, de la tercera y la cuarta edad. Chile es un país que va envejeciendo, ya no tomen a mal la palabra, pero que vamos siendo mucho más adultos. Las familias hoy día no son las familias de antes. Hay muchos adultos que viven solos. Hay muchos adultos que no tienen hijos, que no tienen nietos. Tenemos medidas de seguridad para ese adulto que no puede moverse en 5 minutos, por ejemplo. Sabemos dónde hay un catastro de los adultos postrados en nuestro país o en las zonas, por ejemplo, costeras, que les puede llegar un tsunami y que no tienen tiempo ni tienen a alguien al lado para que los pueda ayudar. Eso no existe, y ese es el Chile de hoy. Ese es el Chile para el cual hay que tener medidas de seguridad en un sismo, para el Chile que hay que tener medidas de seguridad en un tsunami. No las medidas que se hicieron hace 40 años, hace 30 años. Está bien que el 2016 pusieran 6 boyas en nuestro país, bacán, pero el 2018 ya las tenían que acercar a 30 kilómetros de la costa. Y así, eso es necesario, ir evolucionando en las medidas de seguridad. Tenemos más información, hay más datos de Juan Andrés Salfate, de Lama, también míos, todo eso mucho más después de la pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, comentando sobre este importante estudio de la Universidad de Chile que sitúa justamente a Arica, Iquique y Valparaíso como unas zonas en conflicto, en peligro, en el peor de los casos de producirse un sismo. Salfate, estamos revisando a nivel histórico qué es lo que estaba pasando en el norte de nuestro país, justamente. Ya habíamos hablado de Iquique, ¿con qué seguimos? Claro, eso fue, como decíamos, en el año 1877. En tanto, ya mucho más en el presente, año 2014, ocurrió un terremoto también de gran magnitud en la zona de Tarapacá, ¿cierto? Esto fue como un cuarto para las 9 de la noche, fue en el mes de abril y fue de 8.2, ¿cierto? La magnitud de la escala Richter. Y bueno, esto también trajo consigo un tsunami que afectó gran parte de las costas chilenas. Y ojo, asimismo, Arica, también el 13 de agosto del año 868, cerca de las 4 de la tarde, ahí en las costas de Arica, donde fue el epicentro, que esto finalmente afectó también gran parte de las costas del Perú. Acuérdense que siempre se habla de que el terremoto más importante compromete, ahí lo estamos viendo, tanto a Perú, ¿cierto? O sea, eso se vino todo derechamente al suelo. Bueno, fíjate que la cantidad de energía que se liberó ahí dice que fue similar, si nosotros lo llevamos a la actualidad, de un 9.0. Vale decir, lo que ahí sucedió realmente en el año 1868 es el peor escenario que actualmente este estudio de la Universidad de Chile plantearía. El peor escenario es un fuerte terremoto, vale decir escala 9, y que conlleva obviamente un tsunami. Aquí este evento telúrico que echó abajo Arequipa, Monquegua, Tacna, Isla Arica e Iquique, ¿cierto? Y es considerado, por supuesto, uno de los terremotos más fuertes que ha ocurrido, de los cuales se tiene dato e historia. La verdad es que, como podemos ver, cuando ha ocurrido, y si tú vas viendo un poco las fechas, se va corriendo esa cantidad de décadas y una vez más ya estamos pasados en el tiempo. Es algo que debe ocurrir. Y insisto, si vuelvo a traer de vuelta al tema de la migración sísmica, ya vamos a hablar sobre los terremotos que han ocurrido en este último mes en el mundo entero, cuál de aquellos podría estar conectado con el norte de nuestro país. La verdad es que es uno de los factores principales de el gran terremoto histórico que el planeta está esperando. ¿De cuánto? Precisamente de 9 o un poco más. La vez que ocurrió eso fue en Japón, en el año 2011, que coincidentalmente ocurrió un año y un mes posterior al nuestro del año 2010. Y bueno, las consecuencias frente a qué sucede con un terremoto así en el país tecnologizadamente y culturalmente más preparado del planeta, la verdad es que trajo consigo una gran cantidad de fallecidos. Los desastres, digamos, todavía no han podido ser reparados del todo. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta, bueno, en realidad no lo sé, pero el tema cuando la laguna sísmica es tan amplia y tantas veces hemos hablado que no se sabe si es así o no, lo de la liberación de energía cuando tiembla o no tiembla.
uno tiende a pensar que se está acumulando para eso es lo que ocurra ser mucho más fuerte, ¿no? Sí, que no significa que el próximo evento vaya a liberarlo todo. Pero es que fue una pregunta. Pero como ha explicado Cristian Salazar, si en el próximo evento este sismo se le ocurre liberar toda la energía acumulada, bueno, ahí estamos en el peor escenario posible. Claro, ese es el peor escenario posible. Y, o sea, lo que pasa es que, como estamos hablando de una proporción de 1000 kilómetros, son muchas las regiones afectadas. Y las costas principalmente se verían... O sea, aquí te das cuenta que desde 1800 hasta el siglo XXI, en el cual nos encontramos, el desastre es peor. Porque si bien antes hay menos habitantes, las construcciones son más febles, hoy día la concentración demográfica, más encima, muy pegado a las costas, hace que finalmente esos números se disparen. Y proporcionalmente puede que sean menos, pero a nosotros ¿qué nos importa hablar de proporciones si el número de víctimas son más de 1000? O sea, es un desastre total. Ahí yo no puedo estar diciendo, sí, pero en relación a antes un poco menos. ¿Qué me importa? Murieron 1000 personas y no me puede dar lo mismo. Y como tú dices, Michael, ¿y se podía evitar? Claro que se podía evitar. ¿Pero alguien lo está evitando? No, nadie lo está evitando. De hecho, los protocolos que te dicen de la ONEMI es, en caso de maremoto, junte a su familia, vaya a un lugar alto, siga la flecha. ¿Sabéis qué debería decir? Ese protocolo debería decir, no construir en la playa, prohibido los autos. O sea, no debería estar dirigido a nosotros porque es puro sentido común. Es como si te dijeran, en caso de que te estás quemando, retire la mano del fuego. Uno lo va a hacer por instinto, por lógica. Eso significaría que hay que potenciarlo. O sea, hay que potenciar lo enemigo. Hay que empoderarla entonces. Pero es que es imposible. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Salfate, pero la plata manda. ¿Cachai? Acá la billetera manda. Imagínate cuánto dinero pasarían a perder todas las constructoras que hicieron edificios en borde costero, porque esos departamentos los tendrían que devolverle el dinero, como comprárselos de alguna forma a sus dueños, o los dueños de Frontón perderla. Dejar de construir ahí, ¿cuántos millones se dejarían de desembolsar? A mí me parece perfecto porque estamos cuidando la vida humana. Pero a esa constructora no le parece perfecto, y esa constructora, yo te puedo asegurar, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que meten plata por debajo en muchas situaciones para poder asegurarse el uso de suelo así facilito, ya con esta firma, qué sé yo, pero yo a este alcalde, a este municipio le voy a donar plata en tal lado. Entonces, claro, en rigor no es plata negra, no están haciendo nada tránfugo, pero sí están haciendo algo que raya en la ética, están sacando una firma más rápido, costeando otro proyecto municipal. Eso éticamente, sobre todo cuando es terremoto, es tremendo, po. A ver, les confieso algo. Yo hace muchos años estuve por casualidad en una reunión donde estaba quien saldría próximamente como el joven alcalde de una comuna del Barrio Alto, y él hablaba en esa cena donde yo llegué. O sea, él se acercó porque conocía a alguien con el que nosotros estábamos, que trabajábamos en la red también, y él hablaba de cómo trataban de meterle la cuchufleta y decirle, si usted es el alcalde, nosotros lo apoyamos, le pasamos tanta plata, pero necesitamos que nos autorice la construcción de estos edificios. Ya lo mandó a la cresta, eso es lo que nos decía, y debo decir que después él salió y efectivamente cumplió su palabra, pero eso existe. Mira, La Reina, que es donde vivo, tiene una ley en donde se la lograron pasar un poco por el aro, que estaba prohibido construir edificios más de 4 pisos, que es una ley maravillosa porque ninguna constructora le interesa. Ninguna constructora va a hacer edificio de 4 pisos que sale para atrás. No les conviene. Va a ser de 20. Pero con la construcción del mall, que está justo en el límite de Ñuñoa con La Reina, en la primera cuadra les permitieron hacer edificios grandes, pero ni una más. Pero antes no se podía. Pero lo que es Ñuñoa, compadre, pero si alguien llega a soltar 1 metro cuadrado, en 1 metro cuadrado levantan 20 pisos, no importa nada. Y eso sigue sucediendo. Y yo pensé que eso iba a cambiar con la renovación de alcalde. Imagínate cuánta plata estamos hablando. Aquí estamos haciendo, digamos, una acusación que yo no tengo ningún fundamento, simplemente es una queja como ciudadano que me cargan tantos edificios en barrios que estaban protegidos, digamos, de cierta manera, que tiene que ver con o sea, si queremos descentralizar, claramente no es el camino.
Perdóname. Sí, y acá, y por ejemplo, lo que decís, Salfate, estamos hablando como ciudadanos en el tema. Claro, Salfate tiene más expertise, más experiencia con el tema de los sismos, pero estamos hablando principalmente desde nuestra lógica de ciudadanos que vivimos en las comunas que mencionamos, que vemos cómo se construye deliberadamente. Un mensaje para la gente, yo creo que es muy importante averiguar, sentarse frente al computador y empecemos a averiguar quiénes están financiando, quiénes van a financiar las campañas de los candidatos a la presidencia. En noviembre hay una votación importante. Sería interesante hacer el análisis. ¿Quiénes están detrás de ese financiamiento? Porque los que financian no lo hacen gratis. Ponen la platita, pero después van y cobran el favor. Veamos qué tipo de favor le van a cobrar al próximo presidente que escojamos acá en Chile. Salfate, tú lo decías al principio del programa, estamos hablando de que este año ha estado bien movido para el mundo entero, no solamente para Chile, y el último mes principalmente ha tenido algunos remesones que son de preocupación. Te pregunto yo, ¿hay que preocuparse si, por ejemplo, hablamos del 28 de julio de este año y nos vamos a Alaska? Sí, hay que preocuparse. Nos vamos a Alaska, ¿cierto? Que es casi un pequeño continente en sí mismo y que está asociado dentro de uno de los estados norteamericanos, vale decir, estadounidense. Se registró el 28 de julio, no hace mucho, un terremoto, con todas sus letras, de 8,2 grados de magnitud. Ojo, este ha sido el más fuerte en el último medio siglo. En aquella oportunidad hubo un 9,2 y que fue obviamente un desastre de proporciones, donde 250 personas perdieron la vida. Estamos hablando de un territorio que es muy poco poblado. 250 personas es un montón, es prácticamente todos los que estaban cerca del epicentro. Eso pasó en Alaska, un 8,2, lo que claramente encendió las alarmas de cuándo podría ocurrir algo así respecto a las teorías de migración sísmica. No está contemplado Chile, quiero que lo sepan, sino parte de Centroamérica, incluso a Australia. Eso sería, digamos, los posibles rebotes de esa fuerza sísmica. Pero es brutal. Ahora, hay que entender desde que hasta ayer, que fue lunes, la cantidad de magnitudes que se comenzaron a réplicas no han cesado desde entonces. Hay un montón. Hay de 6,2, de 5,6, todas por supuesto bajo este gran terremoto 8,2, pero no han cesado hasta el día de hoy. Y hubo uno que fue solamente 10 kilómetros de profundidad y otros 50 kilómetros con magnitudes de hasta 5 y 6, como te decía. O sea, no ha parado de moverse la Tierra en ese sector de Alaska, por ejemplo. Y también hubo una alerta que pudo haber traído olas peligrosas, pero insisto, generalmente esto no trae mayores estragos por la poca densidad demográfica que hay ahí en general. Ya, pero espérate, a ver, uno podría entenderlo como que es una buena señal que en algunos lugares se esté liberando cierta energía o la laguna. ¿Pero se libera? Claro, porque nosotros estamos en la laguna sísmica, pero parece que en otros lugares no. Te entiendo. Fíjate que es una buena noticia en el sentido de que podemos, de alguna manera y en algún futuro cercano, la ciencia pueda determinar un proceso de ciclos. O sea, hay mayores posibilidades de hacer estudios de cuánto tiempo máximo la energía es capaz de acumularse antes de ser liberada. Entonces entendemos un poco más cómo funciona el fenómeno finalmente. Ahora, ojo, por ejemplo, el 24 de julio, muy cerquita, en Filipinas, hubo también otro terremoto, exactamente de un 6,7 en la escala Richter, que esto fue la madrugada, obviamente del 24 de julio, ¿cierto? Esto afectó mucho a la capital, a Manila. Tenemos imágenes también ahí, se situó a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad de Calataga, en la provincia ya mencionada. Esto fue a las 4:57 horas, así como muy tempranito, así que casi despuntando el sol, y que claramente también trajo varios problemas en las construcciones de esa localidad. Hay mucho ojo, recordemos que en ese mismo lugar, en el año 2013 hubo un 7,1 y esto ya generó 220 fallecidos también, y en julio de 1990, en ese mismo lugar, las personas que murieron se contabilizaron en 2.400 con un 7,8. Un 7,8 para nosotros es importante, pero digamos que no nos cambia la vida. Es importante insistir en esto. Yo sé que somos majaderos, pero sobre 7,5 en cualquier lugar del mundo es un terremoto que es un desastre, donde la gente pierde la vida. O sea, está hablando de 2.400 personas en Filipinas, o sea, no es menor. Donde pierden la vida, Salfate, Lama, y los que, gracias a Dios o a quien crean, no pierden la vida,
quedan con profundos daños psicológicos también. Sí, de hecho, los últimos muertos en Chile fue por ataque cardíaco. Los últimos muertos por terremoto no ha sido por derrumbe, ni que les aplastó algo, fue por el susto. Imagínate. Y además después quedan con un estrés postraumático porque, a ver, en muchas ocasiones se destruye tu casa. En muchas ocasiones viene una pérdida de la fuente laboral. En muchas ocasiones, lamentablemente, fallecen familiares, fallecen amigos. Tu vida cambia, la estructura en la que tú la estabas manejando. Hay un estrés postraumático bastante potente. De hecho, había un estudio que hablaba de las enfermedades posteriores a estos movimientos, y de eso nadie se hace cargo. Porque en este plan que tú decías, que es un poco obvio lo que hay que hacer, qué sé yo, en ningún momento hay ayuda psicológica posterior, en ningún momento hay cómo ayudamos a la sociedad a reconstruirse internamente. Porque el otro día, por ejemplo, leí un artículo de que Chile efectivamente del 2010 construyó, ya estaba la reconstrucción al 99 y algo %. Y todos muy contentos, bien, qué bueno, estructuralmente se reconstruyó Chile, pero emocionalmente nadie se hace cargo de eso, de un tema que nosotros hemos hablado hasta el cansancio. Acá justamente hay más movimientos que están afectando al mundo entero, están conectados, ¿por qué todos están juntos? ¿Se libera o no se libera energía, como decía Lama? Todo eso lo responde Salfate después de esta pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos y le tengo una pregunta a todos los hombres en su casa. Lama, Salfate, ¿quieren un afeitado mucho más eficaz? Yo creo que sí, ¿o no? Todos queremos eso. Bueno, prueba entonces esta afeitadora que modelará tu barba como quieras y además rápidamente. La encuentras a un precio que está increíble en la mejor tienda virtual, tienda.lared.cl. Ahí ingresa y encuentras todo a un excelente precio. Aplausos para nuestra tienda. Excelente. Salfa, seguimos revisando justamente estos terremotos en el mundo entero y nos vamos al mes de febrero y nos vamos a Japón, justamente donde se vivió un terremoto 7.1. Voy a mencionar 2 puntos geográficos del planeta que sí están conectados según la migración sísmica con nuestro país. Como tú muy bien me decías, vamos primero entonces a Japón, donde hay 2 grandes sismos en el primer semestre del año aún en curso. El primero fue en febrero, 7.1, como usted bien decía, eso es pasado las 2 de la tarde, y en marzo, poquito después, ¿cierto? Magnitud 7, muy similar al anterior, en donde produjo una alerta de tsunami, pero afortunadamente después no ocurrió nada. A ver, hasta el día de ahora, llevamos varios meses ya, ¿cierto? Desde el mes de febrero y marzo, han existido varias réplicas hasta el día de hoy, varios sismos que han llegado incluso a los 6 grados, incluso también el 2 de agosto también se volvió a producir un nuevo movimiento en las prefecturas de Japón, a 40 kilómetros de profundidad, ¿cierto? En superficie marítima, lo que claramente ha encendido las alarmas. ¿Por qué? Porque Japón está conectado obviamente con el sur de nuestro país a propósito de las teorías de migraciones sísmicas. Entonces, dado que ha transcurrido ya varios meses y las magnitudes han sido de 7, podríamos, a partir de lo que hemos entendido con el paso de los años, que no debiera ocurrir nada, y una vez más Chile, como ha sucedido en los últimos 5 años, se ha evitado, no ha habido un rebote afortunadamente, y es una cosa del azar, en nuestro propio suelo. Sin embargo, en California, el 9 de julio, que eso ya está conectado con el norte de nuestro país, particularmente con ese gran terremoto que sucedería en las costas del sur del Perú y que afecta al norte de Chile, también hubo un 6.2 que luego fue corregido a 5.9, pero que ha sostenido en el tiempo una gran cantidad de réplicas. Y ojo, en el último mes, en el parque de Yellowstone, ya siguiendo hacia el norte de Estados Unidos, han habido más de 1000 temblores súper fuertes, que eso nunca ha dejado de estar en la palestra, y donde incluso hasta la propia NASA ha metido las manos tratando de entender qué pueden hacer con el volcán que se encuentra en las dependencias de este parque, que podría, que sería un hecho histórico en el cual nunca un ser humano ha sido testigo, si este volcán se enciende, si podría generar también la erupción de otros volcanes que estarían interconectados, que es hasta ahora una teoría plausible, pero que nunca ha podido ser confirmada, y si es que así fuera, lo aprenderíamos de la peor manera. Así que hay puntos de concentración en Chile, pero nada que preocuparnos por el momento. ¿Sabes qué? Ahí es donde te dan ganas que
los países que están, por decirlo así, conectados a través del cinturón de fuego trabajaran juntos, que fueran compartiendo información. Bueno, porque yo te preguntaría, me encantaría saber cuál fue la última la gran laguna sísmica que ha tenido su historia California, para poder entender un poco más cuál va a ser el fenómeno que van a enfrentar. Ahí está la falla de San Andrés, tenéis lo que decías tú de Yellowstone. Entonces me parece que, voy a ponerlo así como en el plano más ridículo nacional, como la comisión de países que nos reunimos para conversar de este tema porque nos afecta directamente. Así como hay otros países que los va a afectar brutalmente la inundación en el tiempo, ya lo hemos visto durante el último tiempo. Creo que hay algo ahí, creo que aquí falta compartir comunicación, falta compartir. Yo creo que hay. Mira, yo creo que los especialistas y el gobierno de Estados Unidos y los especialistas y el gobierno de Japón escuchan a los especialistas de Chile. Ahora, el que no está en esta conversación, esta vez de diálogo, yo creo que es el gobierno de Chile. Porque una vez más yo creo que estamos en el área donde todos los informes y advertencias llegan, pero nadie hace nada al respecto. Siempre y estamos más pendientes de hacer negocios con China. Esa es la preocupación del país. Es otro terremoto, pero bueno. Ya, chiquillos, se acabó la hora. No. Muchas gracias en su casa por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a la medianoche en otro capítulo de Asesor. Mañana vamos para el estudio, cortemos el deseo. ¿Mañana vamos? Sí. ¿Ya? Estudio, sí. Mañana vuelve la nos vemos, chiquillos. Descansen, mañana vuelve la mascarilla. Nos vemos. Chao, que estén bien.